Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta, su radio, Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir este capítulo 9 del libro de Hebreos. Le invito a que abramos el corazón, que dejemos que nuestro Dios nos hable, nos muestre el camino, sane nuestras heridas, porque la palabra, hermanos, es una fuente de vida que nos da vida y vida en abundancia y sana nuestras enfermedades que tenemos, hermanos, en el alma, en la mente, en el corazón. Deje que la palabra nos irradie y saque todo lo que está oscuro y nos lleve a esa luz que es Cristo. Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé paz, nos dé sabiduría, me ayude a discernir la palabra sea en mis labios, porque yo no confío en mí. Pido a la Madre del Cielo que nos cubra con su manto, interceda por todas nuestras necesidades y por el mundo entero. Y pedimos a Papá Dios que envíe sus arcángeles, sus ángeles, para que nos sigan cuidando de todo peligro, y le agradecemos por nuestro ángel custodio. Reconocemos su presencia. Pedimos la presencia de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael. Pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Pido por todas sus necesidades que estén atravesando, para que Dios les muestre su gran misericordia que tiene por estos pecadores. Vamos pues a leer con todo el corazón. Si puede, lea junto conmigo y se nos anota este capítulo 9 del libro de Hebreos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la primera alianza tenía una liturgia y un santuario, como los hay hoy en este mundo. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otro recinto llamado lugar santísimo, donde está el altar de oro, de los perfumes, y el arca de la alianza, enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro, con el maná y la vara de Aarón que había florecido, y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo con más detalles. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio, pero en el segundo tan solo entran el sumo sacerdote una sola vez al año, y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos, por los del pueblo. De este modo, el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Todo eso es un símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes los ofrecen. Estos alimentos, bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la Reforma. Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en su santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, no es algo creado, ni fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez y por todas la liberación definitiva. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa les da tal vez una santidad y pureza externa, con mucha mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo.
Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y así la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos, agua, lana roja e hisopo, y roció el propio libro del testamento y al pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre el santuario, todos los objetos del culto. De hecho, según la ley, la purificación casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote, que vuelve todos los años, con una sangre que no es la suya. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla, hermanos, de cómo fue la primera liturgia o el primer santuario. No era como ahorita, hermanos. Recordemos cuando el pueblo de Israel, Dios mandó que hicieran el arca de la alianza. Había un lugar, hermanos, muy santo, donde no podían entrar. Solamente entraban una vez al año. Y esto lo podemos, hermanos, recordar cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, hermanos, entró porque le tocó en suerte entrar, que nos narra en San Lucas, hermanos, porque entraban una vez al año a ofrecer, hermanos, esa sangre que no era de ellos, como dice aquí, a ofrecerla por los pecados. Y aquí nos habla, hermanos, del arca de la alianza. El arca de la alianza contenía, hermanos, dentro de esa arca hermosa, preciosa, que yo la vi en los 10 mandamientos, hermanos, y se me hizo algo tan bonito, hermanos, como los ángeles cubrían esa arca, y dentro, hermanos, tenía un poco de maná, del alimento que se le había dado al pueblo para vivir, al pueblo de Israel, un vaso de maná, un poco de maná, y tenía también, hermanos, las tablas de la ley que Dios mismo le dio a Moisés, que él escribió, esas tablas de la ley que el pueblo de Israel, hermanos, tenía que vivir. Y después, hermanos, Jesús lo dio a nosotros en 2 mandamientos. También tenía la vara de Aarón, que había florecido. Recordemos cuando hubo una rebelión, hermanos, que unos querían hacer lo que hacía Aarón, de los mismos levitas, hermanos, y estaban peleando. Y Yahvé le dijo a Moisés que entre las 12 tribus cada uno llevara una vara. Y la vara que floreciera, ese era el que Dios escogía para que fuera el sacerdote. Porque siempre ha pasado esto, hermanos, siempre hay envidias, incluso en las cosas de Dios hay envidia. Y esto pasó, hermanos, y cada quien llevó una vara, hermanos, y esa vara fue puesta en esa arca de alianza cerca de allí, en ese recinto que
no entraban más de que los sacerdotes. Y esa vara, hermanos, floreció. No entró Aarón a llevarla para que él hubiera puesto una vara florecida. No, fue el mismo Moisés que entró y llevó esas 12 varas representando las 12 tribus de Israel. Y al día siguiente, hermanos, que así lo había ordenado Yahvé, ahí no podía entrar cualquier persona, ni escondidas, porque Dios, hermanos, si alguien entraba, era tanta la santidad ahí, hermanos, si entraba alguien que no tenía que entrar, al instante moría. Entonces Moisés entró, que él sí podía entrar, hermanos, Aarón también, pero no entró él. Por eso le digo que si hubiera hecho trampa, se muere inmediatamente. Entonces cuando Moisés entra, hermanos, todas las varas estaban ahí y una de ellas estaba florecida. Para eso le pidió Yahvé que cada vara que llevaran, hermanos, le pusieran el nombre y la tribu que pertenecía. Y la vara que floreció fue la vara de Aarón, de la tribu de Leví. Y ese fue el que era escogido por Dios. Ahí el pueblo se cayó, se acabaron las envidias, porque entendieron que Dios lo había escogido. Y esta vara se guardaba en esa arca de alianza para que todas las personas que quisieran rebelarse recordaran que esa rebelión que tuvo les costó caro, porque después, hermanos, pasó algo horrible. Muchos murieron por esa rebelión. Y esto era como una prueba de que no debían rebelarse ante Dios. Ojalá que nosotros entendamos que nosotros no podemos rebelarnos ante Dios porque esto no le agrada a nuestro Dios. Entonces, así era en aquel tiempo. Ahora, hermanos, tenemos un templo, hermanos, que podemos acudir y ya no tenemos que estar divididos como aquel tiempo, hermanos. Yo me pongo a pensar, hermanos, en el pueblo de Israel. Cuando estaba en ese desierto, ellos no podían entrar. Nada más los levitas podían entrar. Nadie podía entrar en ese recinto. Ahora nosotros podemos entrar al templo, estar cerca de Dios, incluso tocar el arca de la alianza, o sea, donde está Jesús vivo. En su cuerpo, alma y divinidad podemos tocarla. A lo menos yo cuando me acerco a tocarla, hermanos, a abrirla, siempre le digo esto a Jesús: Señor, yo no soy digna. En aquel tiempo solamente los levitas la tocaban, podían entrar a ese lugar tan santo. En cambio, esta pecadora se puede acercar a ti. Es bien diferente, tenemos ese privilegio. Hermano, nuestro sacerdote, que es Jesús, de una vez y por todas, Él quitó todas esas cosas, hermanos, y nos abrió, hermanos, el cielo completamente, para que nosotros sigamos este camino. Y todo lo hizo con su sangre preciosa que nos limpia, que nos purifica, que nos da vida, hermanos. Esa sangre preciosa que ahora se nos da, hermanos, en la Santa Eucaristía, que ahí se nos da gratuitamente, que tantas personas que van, nada más van como espectadores y no quieren alimentarse. ¿Será porque no creen o porque no se sienten dignos? Dignos nadie somos de tomar el cuerpo de Cristo, nadie, hermanos. Es un regalo de Dios que se nos da para tener fuerzas para seguir adelante. Entonces, este era el caso, hermanos, de aquel tiempo. Ahora tenemos una gran bendición de que podemos reunirnos en nuestra iglesia donde nos congregamos, estar cerca de Dios, comer a Dios, imagínense, y cuánta gente despreciando todas estas oportunidades que se nos dan. Ojalá que lo tome en cuenta y que se acerque a Dios, busque a Dios, porque sin Él no podemos caminar. Dios le bendiga, la Madre Cielo le proteja, los arcángeles y los ángeles cuiden su camino donde quiera que se encamine. Le recuerdo que visite Jesús Eucaristía, que le espera en su iglesia. Intégrese en la Santa Misa, no falte. Si no puede el domingo porque trabaja, hágalo en un día a la semana, averigüe en qué horario hay. Si descansa el sábado por la tarde y le cuenta como misa de domingo, lea la palabra, conozca la palabra, deje que la palabra le hable a su corazón y lea la vida de los santos, conozca sus vidas, conozca su entrega, conozca su sí y cómo dejaron que la tercera persona de la Santísima Trinidad dirigiera sus pasos y los llevara a santidad, lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Y si tiene enfermitos en casa, hable a su iglesia para que un sacerdote vaya a confesarle, y una vez que le confiese, vayan a llevarle el cuerpo de Cristo cada 8 días un ministro de Eucaristía para que se alimente del cuerpo de Cristo, para tener fuerzas para seguir en este caminar. Dios me los bendiga, paz y bien. Sigamos perseverando en este camino, juntos caminando con aquel que vino a salvarnos, que vino a derramar toda su sangre para abrirnos el santuario y entrar libremente como hijos e hijas del Padre que nos ama. Bendiciones.